Muchas gracias por la presentación, gracias a vosotros por venir, por estar. Me decían unos 35-40 minutos de charla mía y luego un coloquio entre nosotros. No sé si llegaré a 35-40 minutos, dependerá un poco de la inspiración divina de la noche. Si llega, entonces daros por muertos, no hablaréis en toda la jornada. Pero si no, tendremos oportunidad de conversar. Me decía, dice, busca dos rabinos o busca algún personaje. Y digo, bueno, pero ¿qué buscas? ¿Un personaje que hable de Rambam o hable de Maimónides, hable de, no sé, de Ibn Shaprut, que hable de, no sé, de Yehuda Leví? Dice, no, habla de algún rabino que haya inspirado tu vida y tu decisión de de llevar adelante el judaísmo que tú tienes. Y por eso elegí estas dos personas. En Latinoamérica uno de ellos es muy conocido y el otro lo es poco. Pero las dos impactaron profundamente en mi vida de manera muy diferente. Y me gustaría compartirlo con vosotros tal como lo viví yo. Y para ello les pido un poco de imaginación. Por favor. En la ciudad donde yo vivía, en las afueras de Buenos Aires, en Ramos Mejía, una ciudad a 14 kilómetros del centro de la ciudad, como si fuera aquí, pues no sé, Getafe o Fuenlabrada, pues una ciudad en la que vivía una cantidad de judíos relativamente importante, pero que la inmigración que había sufrido o a la que había llegado a Argentina era una inmigración fundamentalmente de la Europa oriental, es decir, alemana, rusa, polaca y fundamentalmente tradicional ortodoxa. En una ortodoxia un poco laxa y un poco deslavazada de lo que hoy por hoy identificamos como ortodoxia en términos tradicionales. Pero en cualquier caso se constituyeron un montón de comunidades con sus escuelas, sus cementerios, sus organizaciones juveniles, etcétera, pero con un toque muy... no estoy buscando la palabra que huela a naftalina, ¿ok? No sé cómo... rancia, un poco de modé, por decir, vetusta, y poco anclada con la época, con lo cual había un desfasaje permanente cada año que pasaba, cada año que te alejabas más de lo que estaba sucediendo en ese momento. Corría el año 71, yo tenía 11 años, tengo 54. Era el año 71, tenía 11 años, y a mi comunidad vino por primera vez el rabino Begassi. Itzman Begassi, que luego el Itzman, él es húngaro, era húngaro, Zichrono Libraja, falleció en el año 1999, llegaba a Ramos Mejía como un extraterrestre, realmente, un húngaro formado en la vieja escuela rabínica que llega a una localidad en las afueras, en las antípodas de su lugar, realmente en una formación tradicional, o sea, una cosa muy flipante, muy friki. Aparte un tío con bigote, con unas pintas realmente muy extrañas y que se para frente a una comunidad que le preocupaba más el fútbol, el tenis, estaba más cercano a lo mundano que a lo religioso, pero cuando llegaban las altas fiestas traía a una persona, un rabino, alguien que oficiara los momentos religiosos de las altas fiestas y produjera ese momento de espiritualidad dentro de la comunidad. 11 años tenía yo y aquí es donde les pido un poco de imaginación. Este hombre me capturó. Este hombre es su pinta totalmente extravagante,
ortodoxa, tenía un mensaje absolutamente liberador, donde decía que había que estar atado a las raíces, que no podías desprenderte de la idea de estar cercano a Dios, que había que acercar a Dios al hombre y el hombre acercarse a Él desde lo que le sucedía a la persona en su momento. Y para mí, ustedes dirán, eras un nene, Mario. Y dice, bueno, pues era un nene, pero el mensaje era tremendamente potente, tremendamente potente. Y era un hombre con una dialéctica profunda, familia de talmudistas, de una formación rabínica y talmúdica muy sólida, y preocupado por lo que sucedía en aquel entonces. No perdáis de vista el encuadre político de la Argentina de los 70. Entiendo de que historia argentina no es vuestro fuerte, pero estamos hablando de la época en la que Perón todavía seguía viviendo en España. Fueron los años previos a su vuelta. Estábamos todavía con un gobierno militar y con un gobierno en principio que parecía que iba a ser democrático para unas elecciones posteriores. Era el momento en el que todavía había un cierto deje revolucionario militarista en la sociedad y la juventud judía estaba en plena ebullición de algo que buscaba por dónde salir y mirar. Y en ese marco, este hombre un día, viendo que yo estaba tan interesado, me invitó a ir a su casa a ver materiales, a ver cosas. Yo estaba en el proceso previo de iniciar mi preparación para mi bar mitzvah, lo que sería el equivalente de una comunión, que en nuestro caso se hace a los 13 años, con lo cual la preparación debía comenzar un año previo. Y estábamos en ese año y medio previo y me invita a su casa a conversar. Mi papá, recuerdo que él vivía lejos, vivía en el centro, en la zona de Belgrano, a otros 14 kilómetros en otra dirección. Mis padres me llevan en coche y me quedo a merendar con la familia, con su esposa, que falleció recientemente, y él. Y entonces hubo un momento, y con esto termino la historia con Vegassi, que se acercó a un arcón que él tenía en su salón y lo abrió para compartir conmigo algunos de sus recuerdos, de las cosas que había traído de Hungría y que había rescatado de la guerra, porque su familia no solamente la sufrió, la padeció, sino que falleció prácticamente el 90% de su familia en la Segunda Guerra, en los campos de concentración. Él llegó a la Argentina en el año 62, ya siendo un hombre mayor. Y abrió ese arcón y nuevamente los aromas de las cosas antiguas, del papel humedecido, del papel antiguo, que inunda toda una instancia, y fundamentalmente lo que saca son libros que han sido utilizados y sobados con pasión por todos aquellos que lo leyeron antiguamente. Me regaló uno de ellos. Me regaló concretamente un libro de música. Yo tocaba la guitarra en aquel entonces de manera compulsiva. Me regaló un libro de música litúrgica, en donde se encontraban las partituras, y para mí eso fue como un anclaje a un elemento tradicional que hasta ese momento me parecía totalmente sublime. Y este ha sido mi primer acercamiento con esta persona. Ustedes dirán, bueno, no tiene nada parece ser de extraordinario. Lo extraordinario de este señor era que él tenía una idea cabal, que era que el hombre no puede alejarse de su divinidad y que esta relación ha de centrarse y acercarse a la cotidianeidad del momento en el que estos viven. Que no se puede estar viviendo, entendiendo la relación como una relación de pasado a futuro, sino de permanente presente. Esto para mí fue un marco realmente muy importante. Él trabajaba en aquel momento
en una institución que había sido creada en el año 1962, que era el Seminario Rabínico Latinoamericano. El Seminario Rabínico fue creado en Argentina por el rabino Marshall Meyer, un rabino americano que llega a la Argentina en el 59, siendo muy jovencito, prácticamente recién recibido, porque una de las comunidades decide contratar a un rabino como segundo rabino o rabino de la juventud. Este hombre crea el Seminario Rabínico a los pocos años de marchar de allí, y al año siguiente, el 63, crea la comunidad Betel, la que se transforma en la comunidad más grande de la Argentina de los años subsiguientes. En el Seminario Rabínico, donde yo empiezo a participar de manera esporádica, con esa edad de 11, 12, 13, 14, 15 años, se desarrolla tal vez el cambio más importante que se produce en el judaísmo latinoamericano y en el judaísmo latinoamericano en los años 70 y en el judaísmo europeo en los años que estamos viviendo ahora mismo. ¿Quién era Marshall? Marshall es el hombre que creó ese entorno, pero es el hombre que cambió totalmente la visión, la percepción del judaísmo en Latinoamérica, a través de esto. Permitirme compartir con vosotros algunos de los elementos y luego, si queréis, aterrizamos sobre lo concreto. Él fue la única persona extranjera aceptada por el gobierno de Alfonsín para participar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquella que investigó sobre los crímenes durante la dictadura militar. Pero previamente a eso, yo estudiaba en el Seminario Rabínico. Empecé a ir al Seminario Rabínico con 15 años. Viajaba en autobús 1 hora y media para ir, 1 hora y media para llegar a mi casa. Llegaba a mi casa sobre las 12, 12 y media de la noche, imagináis los comentarios de mis padres al respecto. Era una época muy dura, bajo gobierno militar. Todo lo que nosotros hacíamos era considerado como un trabajo subversivo y terrorista. Tener un libro de filosofía, ética, era absolutamente subversivo, era susceptible de ser, la palabra técnica es chupado, para desaparecer, y viajábamos con esos libros metidos debajo de la ropa. Salíamos del seminario con los documentos y el material, una amiga y yo que viajábamos hasta donde decíamos que todos nos decían que como vivíamos en las afueras, vivíamos donde los indios ranqueles. Esto es como vivíamos realmente en las afueras. Viajábamos temerosos de lo que pudiera sucedernos. Y en ese marco, donde la comunidad judía sufre el acoso del gobierno militar del 74 en adelante, y donde muchos jóvenes son secuestrados, chupados, tenidos en cárceles clandestinas, etc., él fue el único de los rabanim que visitaba esas cárceles clandestinas. En ese marco, cuando yo estaba en el seminario, él llegaba y contaba lo que estaba viendo y lo que estaba sucediendo. Es decir, me desnudaron, me cachearon, en un acto realmente intrusivo, ofensivo, vejatorio, para poder ver a las personas que supuestamente no estaban en prisión, no estaban encarceladas. Para poder verlas, darles asistencia espiritual, asistencia moral e incluso intentar luchar por su libertad. Y en ese marco desarrollamos una vida judía en diferentes comunidades, intentando sensibilizar lo que pasaba con nuestros jóvenes, a los adultos, y intentar sostener una vida espiritual abierta y cercana a la preocupación del mundo judío del momento. Podríamos haber hecho lo que hacía la ortodoxia: no existe, no miro, no veo y no escucho. Y nuestra opción fue mirar, escuchar, ver, pero fundamentalmente lo que se supone que cada uno debe hacer en conciencia, que es actuar. Y lo que nos impelía y nos empujaba a Marshall permanentemente era a actuar. En mis años de seminarista, eran los años que trabajamos en diferentes comunidades e íbamos a llevar adelante los servicios religiosos.
Estábamos en permanente alerta de atentados terroristas contra las propias comunidades. Recuerdo el caso de estar en una localidad en Avellaneda, en altas fiestas, con 600, 700 personas en la zona de la sinagoga y recibir un atentado, recibir una amenaza de bomba y tener que decidir desde el púlpito que no evacuábamos el lugar porque era más peligrosa la evacuación que los hipotéticos daños que podía tener la bomba, y decidimos quedarnos allí a pesar del comentario y obviamente sin ningún tipo de apoyo ni de los servicios de seguridad del Estado ni aquellos que pudieran venir a hacernos de cobertura de lo que estaba sucediendo. Y en ese marco desarrollamos una vida espiritual de un carácter realmente muy potente. Básicamente lo que buscamos fue aterrizarlo a la sociedad, y lo que propugnábamos era coger el mensaje del judaísmo mazortí y aterrizarlo a la vida de las personas, a la necesidad que las personas tenían en ese momento. Ya no se trataba simplemente de comer, abrigar o dar cobijo, sino que se trataba de además proporcionarles el marco adecuado para que puedan pensar, reflexionar y crecer espiritualmente, moralmente, y tener un marco de libertad intelectual. Con lo cual era mucho más que la propia asistencia de carácter social, sino también el de la asistencia global. Estas son las dos personas que elegí, porque no deja de ser cierto que en una se genera el ancla y en la otra se genera la diferencia de actuación, es decir, cuál es tu implicación por aquello con lo que pasa en la sociedad. La que marca, la que te indica que el mundo de lo religioso no es un mundo vinculado con el ámbito de la sinagoga, que no está vinculado ni atado con las cuatro paredes que rodean la zona de culto. La zona de culto es la zona en la que uno vive, que excede en mucho las cuatro paredes en donde está la vida sinagogal o la vida eclesial. La vida de la realidad de las personas es donde realmente hay que actuar desde el punto de vista religioso. Y no se puede hacerlo si no se está aterrizado y totalmente cercano a las necesidades y situación de las personas. Y este ha sido el mensaje a través del cual nosotros hemos construido nuestra propia relación. En el título dice judaísmo mazortí. ¿Dónde nace esta idea de mazortí? Permitirme que haga unos últimos minutos en relación con esto. En el 18, bueno, previamente, no os voy a dar una clase magistral porque esto si no sería realmente un pestiño, pero la idea del iluminismo, conocéis los fundamentos del iluminismo, os lo voy a poner de otra manera. Goethe, Schiller y demás en la Alemania plantean un momento en el que quieren abrir y fomentar la formación del mundo alemán en el mundo universitario. Y plantean una gran apertura de la universidad y buscan una eclosión cultural importante. Y resulta ser que lo que logran es que el mundo judío, que hasta ese momento no tenía acceso a la universidad, sino que se formaban en escuelas rabínicas y en escuelas privadas de la propia comunidad judía, al ser aceptados en la universidad, la mayoría de los alumnos universitarios terminaban siendo judíos. Eso provocó un cambio muy, muy drástico. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en Shabbat, el sábado para nosotros es un día sagrado, no es un día de trabajo, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, pero las clases en la universidad son cuando son. Entonces surgió una frase que era: sé buen judío dentro de tu casa y un buen alemán fuera de ella, lo cual suponía me como un sándwich de jamón con mis compañeros de clase el sábado por la mañana, pero cuando llego a casa respeto las normas dietéticas judías y respeto las festividades. Pero si tengo que ir a clase en sábado, voy a clase en sábado, aun cuando no me estuviera permitido. Y eso produjo una situación de enfrentamiento entre la ortodoxia, que no existe como tal hasta ese momento, sino con un grupo que reforma su visión de ser, su forma de ver,
y decide: yo voy a aceptar esta inclusión en la vida secular. Y ese movimiento que permite que esto se haga es lo que llamamos reforma. Ese es el momento donde surge la ortodoxia, es decir, yo me quedo donde estoy. Y donde estoy, eso es la ortodoxia. La reforma llegó a un momento que reformó de manera muy potente. Estamos hablando de rabinos como Geiger, bueno, una serie de personas, Shimshon Raphael Hirsch, pero fundamentalmente Geiger, que plantea una reforma muy importante en la que dice: podemos rezar más allá del hebreo, podemos rezar en alemán, podríamos incluso cambiar la fecha del día de descanso, que no sea el sábado, sino que sea el domingo, para acercarnos todo, igual que como hace el mundo cristiano o el mundo luterano. Y ese movimiento totalmente reformado provoca automáticamente una contrarreforma. Y es un grupo de gente que dice: se os ha ido la pinza. Chicos, se os ha ido la pinza y habéis reformado excesivamente. Tenemos que mantener algo dentro de lo que había, y se vuelve a una zona central. Esa zona central, ese movimiento hacia la zona central, se lo llamó movimiento positivista histórico. El positivismo histórico tiene que ver con la idea de que lo que la Reforma decide. La Reforma decía: hay que romper con todo aquello de nuestra historia que no nos permite avanzar. Y este movimiento de contrarreforma en el mundo judío lo que planteó es: la historia tiene una connotación positiva que nos marca, es lo que decía Holheim, por ejemplo, esta cosa de los hombres sin pasado son personas sin futuro, ¿de acuerdo? Y esta idea es la idea del pasado, la historia es positiva y la convierto para mí. Y por eso el nombre original que se le da al movimiento Masortí era movimiento conservador, no porque conservaba las tradiciones más allá de lo que la Reforma quería hacer, que era romperlas, olvidarse de ellas. Y así es que nos hemos situado en el centro. La palabra Masortí proviene del hebreo y quiere decir tradicionalista, porque nosotros basamos nuestra aproximación al judaísmo desde la visión tradicional del judaísmo, que siempre fue reformista. El movimiento Masortí el judaísmo siempre fue reformista. Los profetas, Nehemías, por ejemplo, desde el siglo IV antes de Jesús hasta el siglo III o IV después de Jesús, tenemos todo un movimiento profético basado fundamentalmente en la reforma. El enfrentamiento entre saduceos, fariseos, nos lleva incluso también a un momento de enfrentamiento entre ortodoxia y reforma. Y quien triunfa, incluso en la época de Jesús, es el movimiento de la reforma, el que plantea un acercamiento a la vida cotidiana de las personas. Y en mi percepción, en la percepción personal que yo tengo sobre el judaísmo, claramente triunfa esta idea de no podemos atarnos a aquello que nos obliga, por un lado, a romper con las personas, pero tampoco a un punto en el que rompamos con nuestro pasado. Debemos seguir construyendo sobre la base de nuestra solidez de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Biblia, más la fórmula tradicional de construcción de responsas rabínicas que nos ha acompañado a lo largo de estos milenios, que en mundo escrito están en el Talmud y en las responsas posteriores, y hoy por hoy en aquello que pudiéramos encontrar a través de las responsas rabínicas, de las nuevas responsas rabínicas, para dar, valga la redundancia, respuesta a las necesidades presentes. Bueno, 30 minutos que he utilizado hasta ahora. Les propongo que abramos la conversación y así se hace menos arduo esta charla. ¿Quién rompe el fuego? ¿Quién abre el fuego? Venga, os doy libertad para... ¿Dónde está el límite? Es que el problema que yo veo es definir ese límite. ¿Entre qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar? Exacto. Bueno, vamos a ver. Hay dos elementos.
Bueno, la primera pregunta que yo me haría es por qué tiene que haber un límite. Pero bueno, no voy a entrar por ahí porque esa nos llevará a una discusión bastante compleja. Nosotros decimos que la Torá está escrita sobre piedra. De hecho, está escrito en la Biblia que la Torá está escrita sobre piedra. Disculparme un minuto, te pido disculpas específicamente. Vamos a ver, el Antiguo Testamento que conocéis, que habéis leído, no necesariamente es tal cual como nosotros lo leemos, porque la traducción al castellano se produce de una traducción, de una traducción, de una traducción, y no de una traducción literal, y por el otro lado porque el hebreo tiene matices realmente muy sutiles que llevan a una interpretación diferente. Por el otro lado, porque nosotros no utilizamos vocales en la forma de la escritura de la propia Torá, lo cual llevaría a que hay ciertas palabras que se pueden leer de una u otra manera, dando más de un resultado de interpretación. Dicho lo cual, diré, la Torá dice que ella misma está escrita sobre piedra. Nuestros sabios lo que dicen es que al estar escrita por sobre piedra, la Torá no debería poder cambiar y nosotros no la cambiamos. Bien, hasta ahí primer elemento. Sin embargo, a partir de ese momento, lo que sucede con Yehuda Leví, por ejemplo, él escribe la Mishnah. Escribe Mishnah en el siglo II, es decir, una interpretación de la Torá, es decir, me he leído la Torá, me he leído el Antiguo Testamento y no he entendido lo que tengo que hacer. Entonces él escribe un libro de interpretación y lo divide en 6 partes, etcétera, y cada parte tiene que ver con un formato de explicación y lo escribe. Hasta ese momento, esa tradición de carácter oral, cada uno sabía un trocito de la transmisión oral de las responsas y discusiones permanentes entre la gente, se escribe fundamentalmente ante el temor de ser perdidas. Pero como eran de tal complejidad, vuelve a escribirse una interpretación sobre la interpretación. Eso es lo que llamamos Gemara. La conjunción de Mishnah y Gemara de los dos libros es lo que conocemos por Talmud. El Talmud es una discusión rabínica, mejor dicho, una discusión entre personas para intentar dilucidar el sentido de ciertos elementos. En el mundo ortodoxo, lo que se planteó es que la discusión rabínica que interpreta se detuvo en un determinado momento. Y todo lo demás, pues no puede ser. Maimónides hizo el Mishneh Torah, un libro que escribe aquí en España sobre el año 1100, que es un códice que seguimos utilizando, pero el mundo ortodoxo actual plantea que no hay posibilidad y margen para seguir interpretando. Lo que nosotros planteamos en el mundo masortí es que tenemos que seguir con el mismo criterio de lo que siguieron nuestros antepasados. La palabra alajá, que es la que define a la palabra de ley, lo que es ley, proviene del verbo lalejet, el verbo andar. Por lo tanto, la ley no es un elemento keva, fijo, es un elemento mutable, mutante, y muta en función de la interpretación. Y la interpretación la hacen las personas del tiempo, no las hacen las personas del tiempo pasado. Entonces, siguiendo los cánones de interpretación tradicional, yo puedo interpretar determinadas cosas. Por ejemplo, discusiones típicas. Puedo utilizar la luz en Shabbat, por ejemplo. La luz no aparece en ningún lugar en la Torá, porque la luz no existía. Entonces dice, lo que no se puede es encender fuego. Perfecto, no puedo encender fuego. Entonces los sabios discuten, dicen, no se puede encender fuego, entonces ¿qué quiere decir? Pues no puedo encender fuego. Viene un buen día un señor e inventa la bombilla. Hay que joderse. O sea, ahora tenemos que discutir sobre la bombilla. Entonces, venga, pongámonos a discutir sobre la bombilla. Otro podría decir, no, la bombilla no figura, la bombilla no es fuego, pues yo enciendo bombillas. Pero sin embargo viene uno y dice, las bombillas son incandescentes. Con lo cual, el filamento que está ahí se calienta y lo que hay es como un fuego. Por lo tanto, la bombilla no sirve. Y dice, pues no se pueden encender bombillas. Pues ya está. Viene un señor 30 años más tarde e inventa las bombillas de LED, que no son incandescentes, por ejemplo. Entonces ahora dice, ¿podemos encender los LEDs? Y dice, bueno, pues venga, pongámonos a discutir. Y entonces nos ponemos a discutir, y este es el ejercicio en el que nosotros estamos de manera permanente. Entonces yo no estoy cambiando la ley,
Nosotros no estamos cambiando la ley. Lo que estamos haciendo es reflexionar permanentemente porque los cambios se van produciendo permanentemente. Yo quiero mantener lo que tengo y mantener el espíritu de la norma que me ha sido entregada. Y eso no lo voy a cambiar. Ahora, sin embargo, es cierto que hay ciertos aspectos que no están resueltos ni contemplados. Necesito poder discutir sobre ellos. Y el hecho de que discutamos no quiere decir que tengamos que llegar de ningún modo a un acuerdo al 100%, porque ni siquiera eso es necesario. En el mundo judío podemos tener y convivir gente que plantea una cosa y la contraria, y las dos cosas son válidas. Hasta ese nivel de esquizofrenia hemos llegado. Y está fenomenal, ¿quieres? Entonces, este es parte del tema. Y como ello les puedo dar un montón de ejemplos. También es cierto, os voy a decir, nosotros hemos legislado sobre el aborto en el siglo I. Hemos legislado sobre la anticoncepción en el siglo I. Hemos legislado sobre el divorcio hace 2500 años. Quiero decir, la normativa legislativa, el Código Civil, Penal, etcétera, judaico, tiene un avance de varios milenios de adelanto de la sociedad actual. Lo que no significa que no tengamos que seguir reflexionando sobre ello, con lo cual no es un problema de límite, es un problema de método. No es un problema de hasta dónde reformar, porque yo no estoy reformando. Yo lo que estoy es discutiendo sobre la aplicación de esa norma. Es decir, ¿sigue siendo válida esta norma en las condiciones actuales? Y entonces la respuesta puede ser sí o no. Y esta es la primera discusión. Y llegará un momento en el que decidamos que no, o que sí. Entonces, si alguien dice que no, pues ahora nos tendremos que poner a discutir cuál es la nueva norma. Pero no discuto con los cánones de aceptación moral y ética de la época. Yo sigo discutiendo, manteniendo lo que he dicho al principio, que es la Torah es inmutable, la Biblia es inmutable, y yo me baso sobre ese espíritu. Y sobre ese espíritu discuto. Y no lo hago a la ligera, lo hago de una manera muy profusa y potente. Bueno, si cada respuesta va a durar 7 minutos, la estamos jorobados. Venga, voy a tratar de ser más corto. Mario, si puedes explicar, sobre todo para que entendamos la identidad del judaísmo más amplio, el papel de la mujer, porque claro, es muy diferente. Bueno, la verdad es que es diferente y no lo es. Para nosotros, nosotros somos una comunidad igualitaria, punto 1. Nosotros, la mujer tiene el mismo rango, rol, derechos y obligaciones que el hombre, las mismas. Puede ser ordenado rabino, puede oficiar, exactamente las mismas. La realidad es que antiguamente las mujeres también oficiaban y también tenían los mismos roles. Estaban separadas durante el rezo por una cuestión, sin que resulte ser ofensivo ni sexista. La regla, la menstruación se considera permanentemente como un momento de impureza. La sangre en sí misma es considerada como un elemento de vida y de impureza. De vida, por un lado, no se puede comer vida ni tomar vida, y por eso la carne que tomamos ha de estar desangrada. Pero también es un elemento de impureza. Y por tanto, como no se le puede preguntar a una mujer si está menstruando o no menstruando, lo cual sería una descortesía enorme, por definición se planteaba que se rezara separadas. Y por el otro lado, porque podía ser objeto de miradas lascivas por parte de un hombre que se viera tentado o seducido por esa señora en detrimento de su concentración religiosa. ¿De acuerdo? Bien. Llegado a este punto, lo que nosotros hemos puesto en el mundo masortí es lo siguiente. Yo quiero rezar con mi esposa y quiero rezar junto con mi hija. Y mi esposa quiere rezar sentado al lado de su padre. Entonces la pregunta es, ahora es donde viene la pregunta, es decir, el espíritu de la ley, la discusión, etcétera. Antiguamente podían. ¿Qué es lo que pasó que dejó de poderse? Pues hubo un momento
en el que surgió un tema, un momento en el que se habló de un concepto que era Kevod HaTzibur, el honor del oficiante. Y entonces hubo un momento en el que dijo, para no deshonrar al oficiante varón de que hubiera más mujeres en mejores condiciones intelectuales de conocimiento que el varón, tenían que subir menos mujeres que varones. Y eso terminó deteriorando a no participan de manera directa. Nosotros lo que hemos planteado es algo muy simple. El privilegio no es un privilegio, el privilegio es el de rezar juntos, con lo cual el rol de la mujer es exactamente el mismo. Comunidad igualitaria. Venga, ¿qué más? ¿Me podría decir en la Torá sobre eso que ha dicho del aborto y la... Eso no es en la Torá, está en el Talmud, es interpretación. Bueno, en el judaísmo el aborto está permitido, bajo ciertas circunstancias está permitido. Sí, os lo cuento. A ver, se consideraba que una mujer que estaba amamantando, si quedara embarazada, podía poner en peligro la vida del bebé que está que está lactando. En esa se podía producir una condición de aborto. El segundo podía ser porque físicamente la mujer tuviera una condición física que no le permitiera sobrevivir con un embarazo. Una menor, una mujer muy menuda, muy pequeña, que pudiera poner en riesgo su propia vida. Hay un principio básico sobre el que se basan todas las decisiones en la Torá, que es Ubaharta Bahaim, y elegirás la vida. Y es decir, entre dos situaciones donde se pone en duda qué es lo que está, has de elegir aquello que te asegura la vida de una de las dos partes. No las dos, si no puedes ir a por las dos partes, has de elegir una y tienes que poder elegir en una. Esa es una fórmula. Eso ha derivado en una interpretación posterior. Por ejemplo, cuando surgieron los casos de talidomina, recordáis en los años, ¿qué fue? 60, en los 60, que se produjeron unas contaminaciones por talidomina que derivaron en embarazos con malformaciones. La Reforma y el movimiento Masortí aceptaron los abortos de esas que se permitiera en el caso de las mujeres que quisieran abortar, en el caso de que estuvieran con este tipo de malformación. En el caso de la Reforma, por ejemplo, bueno, y el movimiento Masortí también, existe el aborto terapéutico, existe el concepto del aborto terapéutico. Y ahí hay una discusión realmente muy potente, porque luego está la pregunta ¿qué es terapéutico? ¿Y dónde está el límite de lo terapéutico? Aquí sí hay un problema de límite. En la Reforma es un aborto que puede incluso pasar por un tema social o económico. En el mundo Masortí no existe. En el mundo Masortí el aborto está muy, muy, muy estrechado, y esto es como el propio divorcio. Se lo voy a contar con respecto al divorcio y lo vamos a comprender todos mucho mejor. Viene una pareja y me dice, Mario, me quiero divorciar. Uno de los causales de divorcio en el judaísmo es que la mujer no quede encinta. Si la mujer no queda encinta, se puede pedir el divorcio. Es más, se puede pedir el divorcio por insatisfacción sexual, porque la mujer o el varón no quiere tener relaciones con su pareja. Entonces se acerca al tribunal rabínico y dice, me quiero divorciar porque mi marido o mi esposa no quiere tener relaciones conmigo o no se queda embarazada. Entonces uno dice, bueno, pues nada, chic-chac, resolvemos esto, firmamos un papel, fuera y a correr, que son 2 días. Pues el tribunal rabínico lo que plantea dice, de acuerdo, volveremos a charlar del tema. ¿Dentro de cuánto? Dentro de 10 años. ¿Ok? Entonces el tiempo para la toma de la decisión de un divorcio en estas condiciones son 10 años. Yo me puedo tirar 10 años trabajando con la pareja para ver qué es lo que sucede con eso. ¿Qué quiero decir con esto? La norma existe, está ahí, sin embargo, lo que intentamos es no tener que llegar a cumplirla. Es trabajar con
la pareja o con la mujer para que esto no se llegue a producir. Casi diría que es como una olla a presión. Está la válvula, pero eso no quiere decir que tenga que utilizarla permanentemente. Puedo trabajar con ella para intentar resolverlo de una manera diferente. ¿Más preguntas? Sí, la dedicación que tiene el Domus por ti en la sociedad, ¿a qué grado llega esa dedicación? No te entiendo. Sí, que sí. ¿Se refiere solamente a los... ¿Al mundo judío o al mundo no judío? ¿Te refieres? en la sociedad en la que vive? Sí, muy bien. Nosotros tenemos una... Todos los estamentos y solamente se dedica a la... Bueno, hace 2 domingos... Bueno, nosotros tenemos un programa de acción social amplio, por ejemplo, mi comunidad. Participamos en comedores, hace 2 domingos hicimos un día específico de búsqueda, de reunión de comida y no sé qué, juntamos en mi comunidad es una comunidad pequeña, hemos juntado 1000 y pico de kilos de comida, 800 prendas, no sé cuántos centenares de elementos de higiene que fueron entregadas a los hermanos de San Juan de Dios en un caso, a Cáritas en otro, etcétera. Quiero decir, esa es una tarea cotidiana. También te voy a decir algo, no andamos publicándola. Quiero decir, está ahí. Como parte de la formación de los chicos, por ejemplo, te lo cuento así, este año están obligados, como parte de la formación de esta del Bar Mitzvah, de que te digo como llegan como la comunión, están obligados a la actividad de participación de acción social, no en el mundo comunitario judío, sino fuera. Es decir, es parte de la tarea obligatoria para ellos y para los padres. Para nosotros es una preocupación. Es una preocupación, o sea, yo no puedo vivir en una isla, parado arriba de una isla y ver cómo toda mi sociedad se hunde. Eso no existe, no es sostenible. ¿Qué más? Digo, en la política, por ejemplo. ¿En el mundo político? Bueno, en el mundo político no tenemos nada. Nosotros somos unos pobres muertos de hambre, al menos mi comunidad somos unos muertos de hambre, a duras penas y sobrevivimos con lo que tenemos. Como hablábamos antes, yo trabajo otra cosa porque mi comunidad no es capaz de pagarme un sueldo. No tenemos una jerarquía, en el mundo judío no existe una jerarquía, no tenemos un Vaticano que nos pague, a pesar de que el Papa sea argentino y se llame Mario, no he logrado todavía, y sea amigo de un rabino, de mi rector del seminario rabínico, no he logrado todavía que nos subvencionen nada. Con lo cual, ahí estamos jorobados. O sea, te explico, nosotros, esto es importante, no tenemos una jerarquía, no tenemos una estructura jerárquica rabínica. Es decir, cada comunidad elige a su rabino. Cada comunidad elige a su rabino y despide a su rabino. Es decir, sí, exactamente igual. Exactamente igual, con los problemas que tiene, que cuando cambia el presidente de tu comunidad de propietarios, se enfada con el conserje y tiene derecho supuestamente a despedirlo, haciendo cargar al edificio con las costas de tal despido. Pues lo mismo pasa en una comunidad nuestra. Se cambia una junta directiva y puede mañana venir y decir estoy enfadado con Mario porque me miró torcido y fuera, y se acabó. Y eso es así. Eso es, nosotros vivimos de esa manera y esto es lo que más te ata a la vida comunitaria, es decir, la cercanía total con la gente. O sea, tú no estás en un nivel y si vienen bien y si no vienen no pasa nada. O sea, realmente la vida comunitaria está muy aterrizada a las necesidades de las familias con las que tú estás, con las que nosotros trabajamos. Y por eso te digo, es un formato tremendamente diferente al del resto de las confesiones. Te diría, en lo económico es patético, porque el sostenimiento de las estructuras dependen de cada comunidad. O sea, cada comunidad ha de sostenerse como puede y con las aportaciones de sus propios miembros y ya está. Entonces, bueno, pues vive feliz con lo que tienes
Dice, como dice uno de los libros del Talmud, Mi ish yashir asameach bejelko, quien es un hombre rico, el que está contento con su porción, con el trozo que le toca. Pues ya está. Dime. No, más que nada para entender, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel, por los meses ha sido una gran comunidad judía argentina. ¿Qué porcentaje hay de ortodoxia, masonería y reforma? Bueno, somos más o menos en el mundo un tercio, un tercio, un tercio. Más o menos. En el mundo nos repartimos por tercios en este momento, con una tendencia a que la ortodoxia pierde gente, pero como tiene una natalidad más alta, mantienen el tipo. No, no es broma, es cierto. Es cierto, lo estoy diciendo en serio, es tal cual. Parte de la gente que se va de la ortodoxia recala en el mundo masortí, parte en el mundo reformista y parte se va. Parte se va. Cada uno de los tres tenemos pérdidas y ganancias, eso es evidente. Y estamos en esos tercios en general. En España o en Europa, aunque parezca paradigmático, es un continente desde el punto de vista espiritual judío, desde el mundo espiritual judío, así como en el mundo cristiano, Europa es cuna, madre y casa antigua, es como la casa de la abuela o de la tatarabuela para el cristianismo mundial. Es decir, los americanos miran a Europa desde el punto de vista de un católico, mira a Europa como quien mira realmente a su casa materna. En el mundo judío, Europa es un bebé en pañales. Y esto tiene una razón de ser, porque la judería en Europa ha sufrido, a resultas de la Segunda Guerra Mundial, una expulsión que ha vaciado de gente prácticamente todos los países. Entonces, salvo Francia, relativamente, pero fundamentalmente, salvo Inglaterra, que es la única que no sufre una expulsión real, el resto de los países prácticamente se han visto mermados hasta la mínima expresión. Entonces, los franceses volvieron. Bueno, ¿hay algún francés? Los franceses son muy chauvinistas, entonces siempre vuelven a casa. Esto c'est vrai. Son muy chauvinistas y vuelven a casa. Entonces los judíos franceses también volvieron a casa. Pero la judería italiana, alemana, checa, austríaca, húngara, polaca, desapareció. Estamos hablando de que, por ejemplo, Budapest, una ciudad que ha llegado a tener más de 1 millón de judíos, al día de hoy en Budapest no viven más de 50.000. El resto están muertos. Entonces, estamos hablando de verdadera desaparición. Y entonces lo que cambia es que el judaísmo que hay ahora está renaciendo de sus cenizas. Te voy a contar una anécdota chiquitita de Budapest. Yo trabajo en el mundo de la formación, del mundo de las personas, y además del rol rabínico. Y tengo un compañero de trabajo allí. Y al cabo de 6, 8 encuentros, me invita a cenar a un restaurante y yo siempre voy lo primero, yo soy judío, luego soy argentino y español, luego soy de Boca, luego puedo ser simpatizante del Rayo, del Real Madrid, del Málaga, del Getafe, de lo que toque, pero yo primero soy judío y él era primero de húngaro, etcétera, o sea, con una percepción de... Y en esa cena me confesó que él era judío y que no se lo contaba a nadie. Estamos hablando de un señor, un ejecutivo de una multinacional, etcétera. Es decir, estamos hablando de una judería que comienza a recuperar la percepción de pertenencia, llamémoslo así. Por lo tanto, es una judería joven. Volviendo a tu pregunta, en Europa la distribución es por ahora,
digamos, 60, 50 y tantos % ortodoxa, y un 20 y tantos de reformista y conservador, mazortí, donde la comunidad mazortí está creciendo de manera muy, muy fuerte en todos los países, Venga, ¿qué más? ¿Se llevan bien las comunidades? ¿O sí, no hay? Bueno, esto es como todo, o sea, hay quienes se llevan bien y quienes se llevan mal. Esto es, al final es un problema de dónde actúas. Yo imagino que pasará igual. Yo me preocupo por mi feligresía, me preocupo por mi gente, me preocupo por mi entorno y por el resto. Y ya está. Y a partir de ahí, pues es convivencia, no tiene mucho más. Cuéntame, dime. Sí, antes has dicho no vivir anclados en otra época contra esta época, sobre todo. Entonces, ¿estamos hablando de religión o de inmanencia divina? Porque yo una vez escuché un rabino diciendo que el concepto de religión es una cosa de los cristianos, básicamente, pues eso, que es un tema de los cristianos. Y él habla, pues, de pues eso, la cábala y mil cosas más, que es una inmanencia divina. Bueno, pero si quieres hablamos de misticismo y si quieres hablamos de terrenalidad. Quiero decir, hay dos lugares. Yo doy clases de cábala y eso es otro marco. Yo te diría lo siguiente. La pregunta es, ¿dónde vive la divinidad? ¿Dónde está la divinidad? La divinidad, se pregunta que se hace a los chicos. Los chicos tienen mejor respuesta que los adultos. No, los chicos te responden... Mira, yo tengo la clase de hace 2 semanas atrás con niños de 11 y 12 años, hablábamos de Dios. ¿Y qué percepción tienen ellos de Dios? Cuando yo digo silla, todo el mundo imagina una tabla con 4 patas. Cuando dices mesa, imaginas una tabla con 4 patas. Cuando imaginas televisión, imaginas un cubo con una cosa por ahí. ¿De acuerdo? Los que peinamos canas o ya no tenemos lo que peinar, imaginamos una cosa enorme con un tubo detrás y unos botones a los lados. Cuando tú les preguntas a los chicos qué piensan que es Dios, pues te cuentan un flipe total en un determinado momento y luego les dices, bueno, ¿y cuál es tu relación con él? Y entonces hay chicos que te dicen, es mi amigo, yo hablo con él. Digo, a mí cuando me hablan de la divinidad, ¿y dónde está la divinidad? La divinidad está, como dice el cuento rabínico, la divinidad está donde la dejan entrar. Entonces, está donde la dejan entrar. Nosotros tenemos una sociedad, y por eso yo actúo desde la sociedad, yo no estoy olvidándome de la divinidad, yo estoy pensando en Dios permanentemente, pero yo actúo desde lo terrenal, que es mi ámbito. Él actúa en mí en otro ámbito, y yo actúo en mi ámbito en el plano del horizontal. Y en el plano del horizontal, mi preocupación es que la gente está muy cerrada a escuchar sobre Dios. La gente está preocupada por otras cosas y parece ser que Dios no es una preocupación. Entonces cuando hablas dice, Dios no me da de comer, Dios no me da trabajo, Dios no resuelve mis problemas con mi mujer, Dios no resuelve mis problemas con mis hijos, Dios no me escucha o no, ¿qué me va a escuchar? O sea, este es un discurso que vas a escuchar en una mezquita, en una sinagoga y en una parroquia. Pero vamos, sin duda, es que no tengo ni que preguntar, seguro. Porque esas son nuestras preocupaciones. Entonces ahora la pregunta no es si voy a escuchar eso, la pregunta es desde dónde viene la respuesta, desde dónde viene mi acción. Entonces la acción de cada uno de nosotros viene desde la entrega en bondad y el trabajo con esas personas. Eso es divinidad, esa es la acción de la divinidad. Cuando tú le preguntas a una persona cuál es su rol, hay una cosa, conversaba hoy con otra persona. Hay una tarea que yo le pido a los chicos para hacer, que la hago algunas veces con los adultos. Les pido que escriban 3 cartas, cerradas, íntimas, que es qué es lo que espero yo de mí, qué es lo que mis padres esperan de mí y qué es lo que Dios espera de mí. ¿De acuerdo? Entonces todos nosotros tenemos una gran pregunta y es que a veces no tenemos claro qué es lo que nos espera de nosotros mismos. Pero en general tampoco tenemos claro qué es lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Es decir, si yo te planteo a ti que te pares frente al espejo y le preguntes al Señor que está delante de ese espejo, al que te mira en el espejo, ¿qué es lo que espera de ti? Probablemente tengas dificultades para encontrar alguna respuesta.
Y si te planteas quién eres realmente por detrás, encontrarás buscas cuál es la tarea que tienes para hacer en este mundo. Hay una oración que nosotros hacemos al finalizar todas las oraciones que dice Letaken olam lemalchut Shaddai, dice reparar el mundo para la santidad de Dios, reparar el mundo para el reino, para ensalzar el reino divino. Mi tarea es la reparación. Dice, mi tarea es Letaken, mi tarea es la reparación. Dice, ¿el mundo está roto? Efectivamente, el mundo está roto. A mí me han dado una vasija que está rota. Dicen los talmudistas, los cabalistas, dice, ¿cómo se crea el mundo? ¿Cómo se crea el universo? Entonces dice el Big Bang. Ok, el Big Bang. Vamos a aceptar el Big Bang. El Big Bang en el Talmud se llama Tzimtzum. El Tzimtzum es la palabra que los cabalistas dieron al Big Bang, antes de que los científicos escribieran la palabra Big Bang, que es Tzimtzum. ¿Ok? En hebreo, Tzimtzum. ¿Qué es? Vamos a definir cuáles son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son omnisciencia, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, y hay otro más. Omnipresente, está en todos lados. Si está en todos lados y está en todos lados, automáticamente llena todo. Si llena todo, no hay lugar para nosotros. ¿De acuerdo? No hay lugar para nosotros. Bueno, no hay lugar para nosotros. Déjame seguir esta línea. No hay lugar para esta existencia. Y lo que plantea la Cábala es que Dios, en su inmensa generosidad, lo que hace es el Tzimtzum. ¿Y qué hace? Espacio, se retira de un espacio para dar lugar a su creación. Se retira de un espacio para hacer lugar a un vacío en el que pone la creación y nos pone a nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Cual si fuera una vasija de cristal llena de agua, que está en medio de un océano, donde Él es el océano y esa vasija de agua, la rompe y nos encontramos con todos los cristales rotos. Y ahora que nos toca, Letaken olam, reparar el mundo. ¿Dónde está mi reparación? Esta es la concepción judía. ¿Dónde está la reparación? Reparar, ¿dónde? A lo que está alrededor de mí. ¿Qué es lo más cercano que yo tengo? Yo mismo. La reparación empieza por la reparación personal. Es la reparación espiritual, es la reparación, y a partir de esa reparación, colaborar en la reparación de las personas, en el trabajo sobre la necesidad de los demás. Luego dices, ¿cuál es mi tarea? Solamente dedicarme al rezo. Y dice, bueno, pues eso está fenomenal, pero a mí no me alcanza. Dice, ¿por qué? Porque el trabajo es lo que me pide, es acción. Este se planteó. No es un problema de hablar de religión, esto no es un tema de religión. Y tampoco es un tema de divinidad, es un problema de tarea. ¿De cuál es mi tarea? Mi tarea en función del mandato divino. El mandato divino me dice claramente, Letaken olam lemalchut Shaddai, reparar el mundo. Y esta es una tarea compleja, que está aterrizada sobre las personas. Venga, más. Mirarse al espejo también. Hombre, mirarse al espejo es una tarea permanente. Mi papá me dice, yo miro al espejo y veo un viejo al que no conozco. Digo, papi, no te pongas mal. Digo, a mí me pasa igual. O sea, veo un gordo del otro lado, no sé quién es, gordo, pelado, no sé qué, no sé quién es. Pero el problema está en eso, está en reconocer quién es uno, cuál es la tarea de uno y comprometerse en llevarla adelante, que esta es la parte compleja del trato. Entonces dices, ¿y dónde está Dios en esta tarea? Dios está guiándome permanentemente, dándome inspiración en cada momento de lo que tengo que hacer. Luego el concepto religioso, Moshe y Aarón, decimos nosotros que tenían dos roles. Uno era la religión y otro la religiosidad. Aarón era la religiosidad, era lo que hay que hacer. Encender las velas, pararse de esta manera, no sé qué, todo eso está fenomenal, es la religiosidad. Son los hábitos que nos anclan a tradiciones y a conocimientos concretos, que nos generan, como en el mundo mundo oriental, ¿cómo se llama esto? Como cuando cantas un mantra, te genera un mantra que te permite conectar con algo permanente. Yo hoy no lo tengo conmigo, debe estar. Yo llevo siempre 2 piedritas, o llevo un contador, me dicen, vas contando Padre Nuestro. Digo, no, voy contando piedritas.
Y llevo siempre, lo llevo siempre y dices que me conecta con determinados elementos. Pero por el otro lado está Moshe. Moshe es la religión, el concepto de religión. ¿Y dónde está Moshe? Moshe es el concepto de Dios, de él cuando sube a hablar con Dios en el monte Sinai. Y ese soy yo también. O sea, yo tengo un rol que es el de la religiosidad, que tiene que ver con la acción de lo cotidiano, del esfuerzo cotidiano, de levantarme por la mañana y hacer unos determinados rituales de mejora. Pero por el otro lado soy el que habla con Dios, soy Moshe. Me subo a mi monte Sinai personal y le hablo a Dios, le digo, Dios, ¿qué quieres que haga? Y él me dice, al pi Adonai ve'aliad Moshe, Dios me habla y Moshe escribe, Dios me habla y yo actúo. Y en esta cosa que parece muy loca, Dios me habla y yo actúo y yo escribo, pues esta es la manera en la que transformas el mandato divino espiritual en algo tangible para lo cotidiano. Eso es lo que atas de un lado y del otro. Lo que pasa es que este mensaje, cuando sales a la calle y lo cuentas aquí en la Glorieta de Atocha o en la Puerta de Toledo, pues tal vez sales apaleado. Pero no pasa nada, ¿sabes? No pasa res. Es que no pasa nada. El tema está en la convicción personal de que esa acción modifica y realmente mejora el mundo. Letaken olam. Venga, algo más. Quería preguntarte una cosa, porque has hablado de Legacy y has hecho alusión a los libros, ¿no?, que leían, tal, ¿no? Me imagino que el hombre trayendo sus libros en un viaje larguísimo, ¿no? Luego hablamos siempre de la Torá, el Talmud, y yo leía en un libro del escritor israelí, Amos Oz, que iglesia, nuestros templos, nuestras catedrales son las palabras, no son los libros. Entonces te quería preguntar por esa relación un poco, digamos, de lucha, ¿no?, entre una interpretación dinámica, pero a la vez la perdurabilidad del judaísmo, precisamente por ese apego al libro, ¿no?, y a las palabras. Bueno, pero es que justamente ahí es donde está el anclaje de la sabiduría. Es decir, los libros y los pensamientos de nuestros antepasados, de nuestros rabinos, de nuestros padres, de mi papá, me llevan automáticamente a Mendelssohn. Mendelssohn escribe 18 cartas. Son famosas sus 18 cartas y en una de ellas habla de dos conceptos que son las verdades históricas del concepto de verdad. ¿Okay? Y entonces uno de los elementos que plantea es ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y hay un elemento de verdad que está basado en la confianza. Es decir, el concepto de confianza es, ¿tú le crees a tu papá? Yo a mi papá le tengo confianza absoluta. Mi papá me dijo tal cosa, ¿de acuerdo? Y mi papá me cuenta algo que le contó su papá, por lo tanto, yo creo en eso. Pero lo que me cuenta mi papá no es lo que le contó su papá de su papá, es lo que le contó su papá de su papá, 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 con lo cual hay una transmisión histórica basada en una verdad transmisible que me llega hasta mí de una manera potente. ¿Qué son los libros para mí? Para mí es la transmisión de una fuente de conocimiento que me permite luego encontrarme con las reflexiones de un montón de personas que me permiten a mí hacer una reflexión nueva o una reflexión antigua o simplemente a través de ellas encontrar un camino que tal vez para mí solo sería inviable. ¿Tú sabes cómo se estudia en el judaísmo? En el judaísmo se estudia como lo que se llama, hay dos maneras, el Talmud lo que lo llama pilpul y en el estudio rabínico se lo llama jabruta. Jabruta viene de Jaber. Jaber es un amigo. Entonces nos sentamos así y empezamos a conversar, a charlar. Y ella me va a refutar de manera permanente. Y cuando llegamos a un consenso, volvemos a empezar. Y nos ponemos en un modelo en el que cuando decidimos que algo que hemos resuelto está resuelto, y si nos estamos equivocando, y empezamos de vuelta. Este modelo de discusión permanente es el que nos lleva a una reflexión sutil de cambios, de matices, de interpretación que alimentan de manera permanente esto. El cuento lo habéis leído seguramente o visto, el pilpul de dos personas con la de la chimenea y de bajar de la chimenea, ¿no? Bueno, lo hago rápidamente, cortito, lo buscáis en internet si os apetece. Dos personas bajan por una chimenea, ¿de acuerdo?
Uno con la cara sucia y el otro con la cara limpia. ¿Quién se lava la cara? Mal. ¿Por qué? Porque el de la cara sucia mira al de la cara limpia, ve que el de la cara limpia la tiene limpia, por lo tanto él cree que tiene la cara limpia y por lo tanto no se la limpia. Empecemos de vuelta. Dos personas bajan por una chimenea. Uno baja con la cara sucia y el otro con la cara limpia. ¿Quién se lava la cara? El de la limpia. El de la limpia. Falso. Entonces, este juego, que te puedo dar respuestas para cada uno de los casos, hasta que lleguemos a uno en el que luego diremos, ¿cómo puede ser que dos personas pueden bajar por una sola chimenea? ¿De acuerdo? Entonces, esta discusión es lo que llamamos pilpul, es decir, cuestionarnos nuestra propia decisión. Y el cuestionarnos nuestra propia decisión hasta llegar a un momento que uno dice, esto es el absurdo más absoluto, es la que nos permite encontrar la sutileza de todas las respuestas. Entonces, esto está basado en el antiguo. Yo sigo leyendo Maimónides, mi Mishneh Torah. Mi Mishneh Torah es fundamental. Y el Moreh Nebuchim es fundamental. Y las respuestas de los rabinos son fundamentales. Eso no significa que yo no discuta en jabruta con mis compañeros y tomemos decisiones de acuerdo a lo que entendemos que hay que generar una situación. Os voy a plantear uno ya para jorobarles la noche. ¿Ok? Podría hacerlo de dos maneras esto, pero no sé cuántas ganas tenéis de discutir. Voy a hacerlo de la manera de menos discusión. ¿Cómo creéis que hay que tratar en el mundo religioso a una pareja homosexual? Bueno, normal, ¿qué quiere decir? Sin ponerles etiquetas. Ok, sin ponerles etiquetas. Pero vienen a mí, bueno, más, venga, ¿alguno más? Bueno, primero vienen, están ahí abrazados y besándose, quiero decir, los has visto. Quiero decir, no ocultan su homosexualidad, están ahí, ¿ok? Entonces vienen, se sientan, son dos feligreses y tal, y ya está. ¿Hemos llegado hasta ahí? ¿Hemos llegado hasta ahí? Bueno, supongamos que hemos llegado hasta ahí para no manifestar ninguna homofobia en particular. A partir de ahí se plantea el segundo escenario. Se me acercan y me dicen, Mario, nos queremos casar. Toma ya. Dicen, joder, ¿me puede casar el alcalde? ¿Por qué no me va a bendecir? Bueno, volvemos sobre el tema. Entonces, nos enfrentamos a una nueva situación o a una vieja situación y tenemos que intentar darle respuesta. Entonces, nos encontramos frente a un problema. Nos encontramos frente a un problema que es que esta es una situación real, lo que les estoy planteando es una situación real. Tan real que hace 10 años atrás en España no existía, bueno, en España y prácticamente en ningún país del mundo existía un matrimonio legal como tal matrimonio o unión de hecho, parejas de hecho, pero pareja legal, formal en la sociedad, con el nombre y etiqueta que queráis, y ahora sí. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el espacio espiritual de esas personas? ¿Qué hacemos? Como en el divorcio, ¿no? Que tiene 10 años. ¿Cómo? Si le piden al rabino, pero es casi una situación. O que Una cosa es que no pidan nada, que sean homosexuales, están ahí, pero no le dicen al rabino. Efectivamente, tienes razón, podría producirse esa situación. Te voy a contar lo que hacemos con las parejas que viven juntas. En el judaísmo el matrimonio se establece por 3 actos: la convivencia, la compra o un contrato. Es decir, cuando veis una jupá, un palio nupcial, bueno, en el mundo cristiano hay unas similitudes o ciertos elementos. Las arras, por ejemplo, provienen de un elemento antiguo que era había un pago en el que nosotros ahora simbolizamos solamente con el anillo. El contrato matrimonial, que es un acta de divorcio. Nosotros en el matrimonio, cuando se casa, entregamos un acta de divorcio a la mujer, que no es un acta de divorcio, realmente es un contrato entre partes
que establece las condiciones hipotéticas de un divorcio, incluyendo el dinero que la mujer recibirá en caso de que se produjera tal divorcio. Por lo tanto, es un contrato que pertenece a la familia de la mujer. Y luego el palio nupcial, que es sinónimo de la casa en la que están construyendo. Cualquiera de los tres elementos por separado son considerados como un matrimonio. Bien, hasta aquí la ley pura y dura, ¿de acuerdo? Esto es antiguo, entonces si ustedes, les pido por favor, no lo miréis con mentalidad del siglo XXI, pensarlo con mentalidad del siglo -1. Un padre con otro padre que deciden casar a dos partes de dos familias, y entonces uno le paga al otro, le dice: te voy a dar 40 vacas o 40 cabras por que tu hija se case conmigo. Eso es una compra. Bien. Segundo, dice: quiero que tu hijo se case conmigo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice: bueno, pues firmamos un documento, porque como va a pasar mucho tiempo, vamos a firmar un documento por el cual te comprometes de que tu hija se va a casar con mi hijo. Eso es un contrato. Y la tercera es como Jacob con Rachel, es decir, conoce mujer, ¿de acuerdo? Se acuesta y tiene una vida en común, ¿de acuerdo? Entonces aparecen tres modelos. Nosotros lo que hemos hecho, desde el mundo rabínico, lo que hemos dicho es: el acto matrimonial moderno ha de reunir los tres elementos simbólicos antiguos. Y hemos creado una ceremonia religiosa en la que se reúnen los tres, es decir, el palio nupcial, el anillo y el contrato. Y se reúnen los tres antiguos. Y si encontramos una pareja, y si yo veo una pareja que vive junta, yo me acerco y le digo: chicos, es momento de casarse. Y me acerco formalmente y le digo: realmente es una bendición que os améis y que decidáis compartir vuestra vida. Sería fantástico que formalizáramos la relación frente a Dios y a la comunidad. Intentemos hacer celebrar el acto religioso. Y supongo que tú verías con buenos ojos esa actitud. No, que lo que iba a preguntar es que cuál es el objeto del matrimonio, porque por ejemplo en el catolicismo te dice que la procreación es la mutua ayuda de los cónyuges. Eso es. Entonces usted mismo ha comentado que si no hay procreación es una de las causas de divorcio, o sea, si la mujer no queda nunca más. Podría ser una causa de... Bueno. Fantástico. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Luisa, fantástico, me parece estupendo. Nos aparece un elemento que nos llevaría a discutir si realmente esa unión es un matrimonio en el sentido del canon tradicional. Fantástico. Es una discusión tremendamente interesante. Entonces nos ponemos a discutir tal como lo haríamos con cualquier otra norma y llegamos a la conclusión de que no podríamos ejercer una relación, no podríamos resolverlo de la misma manera que resolvemos una relación matrimonial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿te das cuenta dónde está el tema? Yo no digo que no voy a discutir de eso, yo lo que digo es: vamos a discutir del tema y vamos a intentar encontrar dónde está el lugar desde el cual tengo que dar una respuesta, porque son miembros activos de mi comunidad, son hijos de Dios, partícipes de la comunidad, buenos feligreses. Hay una cantidad de elementos que son absolutamente deseables. Bueno, nosotros desde el movimiento Masorti, desde hace unos años, no desde hace 200 años, desde hace unos pocos años, se ha decidido autorizar a los rabinos que quieran celebrar una ceremonia para bendecirlos. ¿De acuerdo? Que no... Sí, iba a utilizar una palabra muy cristiana, de ungir un matrimonio, ¿ok? En el sentido más tradicional, es decir, no de sacramentar la unión en ese sentido. Bueno, en España no se ha hecho y hay muchos rabinos que han decidido que no, y es una discusión tremenda dentro de la comunidad, pero como las decisiones no son al 100%, las hay en minoría, y las decisiones en minoría se validan igual en nuestro movimiento, es decir, nosotros tenemos un comité de estándares y de leyes, y ese comité discute sobre las cosas y puede tirarse años hasta que saca una norma,
y puede ser por mayoría absoluta o por mayorías simples, o puede haber 4 opiniones sobre el mismo tema o 3 opiniones sobre el mismo tema, y todas ellas se consideran válidas si cumplen con unos determinados requisitos. Quiero decirte, llegado a este punto, que lo que buscamos no es, no estamos intentando reformar, estamos intentando responder. Este es el verdadero matiz. Venga, pregunta. ¿Algo más? Sí, por favor. Que habrá muchos temas que serían tabús tratarlos en su época, porque esto de toda la homosexualidad es sin duda, y de hecho, y lo dices... Y ahora que se comporta con naturalidad dentro de la sociedad, pues hay que aplicarse a la sociedad. Es realmente un problema. Yo te voy a decir, nosotros en el movimiento tuvimos unas discusiones previas a todo esto. Las discusiones previas eran, o sea, porque esto todo es un elemento evolutivo, tiene como una cierta pedagogización interna. La primera era si los homosexuales pueden ser miembros de una feligresía. Esa fue la primera discusión, pero no en el mundo judío, en el mundo de la espiritualidad o del mundo. Es decir, esa, nosotros la resolvimos ya hace mucho tiempo, que, es decir, no admite discusión. La primera es, eso no admite discusión. La segunda era, surgió en otro lugar, era si podía haber rabinos homosexuales. ¿De acuerdo? Esta fue una segunda discusión, esta fue muy interesante. ¿Por qué? Porque este es el caso del típico muchacho joven que entra en el seminario rabínico, está estudiando toda su vida, hincando los codos durante toda su vida, y no ha tenido ni ha conocido mujer porque se ha dedicado a estudiar sin más. Y un buen día, cuando ya está en su púlpito y dirigiendo su comunidad y está todo guay y todo el mundo lo ama, lo quiere, el tío es estupendo, decide manifestarse como homosexual. Y entonces dice, bueno, lo echo a la calle, el tío, ¿qué hago con él? Este fue el segundo momento. Y ese fue el momento en el que el movimiento decidió que eso no debía ser ningún impedimento para ejercer como tal. Es un matiz importante porque para Rosh Hashanah y Kippur, Año Nuevo y Día del Perdón, se suele decir que no debiera haber un rabino soltero oficiando para el Año Nuevo y Día del Perdón. Fundamentalmente porque lo que se busca es que la persona que esté oficiando esté cercana a las problemáticas de su feligresía. Para que te des una idea, nosotros en el seminario rabínico, para estudiar, en mi época al menos, se nos obligaba a estudiar una carrera universitaria secular. No podíamos dedicarnos full time al tema rabínico, estábamos obligados a hacer otra carrera. Y Marshall era estricto en esto, decía, no, yo voy a estudiar teología, dice, ni de asomo. Matemática. De hecho, el famoso amigo del Papa, que está egresado en el mismo seminario, él es químico en la profesión universitaria. Luego, la última que hemos tenido tiene que ver con la cuestión del matrimonio, con la cuestión, digamos, de la bendición de la situación de pareja, que sigue siendo un tema realmente muy complejo. Te estoy hablando de 3 años a esta parte, no de 20 años, de hace 3 años a esta parte. Y estas cosas siguen apareciendo, es decir, siguen estando ahí. Yo me refería, por ejemplo, pues a los hijos, no como malformación, sino porque los defectos psíquicos no se ven. No. Y la criatura ya ha nacido, ya ha venido al mundo, es cuando percibes algo. Bueno, pero eso entramos en un mundo del asesinato. entramos en otro paradigma. Aquí en España yo conozco algunas situaciones de hace mucho tiempo, trabajé en estadística en los años casi 60 y tantos, y hacía las encuestas de la provincia por ahí. He conocido casos que me dieron puntos a Sí. Sí. por vergüenza, Ya, pero vamos a ver, en el mundo judío, digamos, hay una cosa formal, fuerte. Efectivamente existe una legislación sobre el aborto. Eso no quiere decir que se aborte. Esa es la primera. En mi comunidad, yo llevo 25 años en esta comunidad,
¿de acuerdo? 25 años liderando esta comunidad. Pero déjame decirte esto, 25 años en esta comunidad. He casado, bueno, llevo en la profesión, llamémoslo así, mi primer púlpito solo lo tuve con 17 años. Tengo 54, es decir, ha pasado ya un poco de agua bajo el puente. Y en estos 34 años habré casado a unas, pues no sé, oficiado bodas de unas 600, 700 parejas, pues no lo sé, una cosa por el estilo, por decir algo, no lo sé. Y yo tengo constancia solamente de 3 divorcios. Creo que tengo la tasa más baja de divorcios del mundo. Del mundo. En mi comunidad no tiene nada que ver con, no es una virtud personal, en absoluto. No tengo ninguna virtud personal. En estos 25 años en la comunidad, en esta comunidad, que la conozco, digamos, he visto 25 años, ves casarse gente, morir gente, ves el ciclo de vida completo, ¿de acuerdo? Yo no tengo constancia de ningún aborto, de ninguno. Y te puedo asegurar que conozco la vida de todos mis feligreses al punto de absoluto conocimiento. De absoluto conocimiento. Y de ninguno. De ninguno. Eso no quiere decir que no existan, y eso no quiere decir que la norma no exista, pero que exista la norma no quiere decir que se aplique la norma. Esto es como la pena de muerte, quiero decir, igual. Yo me refería a que son cosas que se mantienen ocultas, que a lo mejor, porque como está oculto y no es una cosa de accidentes, de existencia ahí de primera línea, socialmente hablando. Mira, nosotros intentamos dar respuesta. Sí, efectivamente. Nosotros intentamos dar respuesta absolutamente a todas las circunstancias naturales de vida. Y en este sentido no las ocultamos, quiero decir, están ahí y son discusiones normales. Ten en cuenta que en las épocas en las que no existían estados nacionales, el Talmud era el libro sobre el cual se basaba toda la decisión y legislación. Por lo tanto, hay jurisprudencia para prácticamente todo. Y eso facilita mucho el tema. Y sobre eso seguimos trabajando. Entonces este es un poco el tema. Entiendo que quieres y tenemos que cortar. Les doy lugar a una última pregunta. Sí. ¿Hay una más? ¿Sí? ¿Cómo os posicionáis? Es la primera vez que veo. ¿Cómo os posicionáis de cara a la última parte del ciclo de la vida a tomar la decisión de decir eutanasia? No por enfermedad, sino porque ya creo que he hecho todo lo que tenía que hacer y ya no puedo más y me quiero. Nuevamente me voy a poner sobre el Ubahar Tabahaim, el elegir la vida. Dice el Talmud y la Torá que no puedes mover, ni tocar, ni quitarle un solo segundo, microsegundo de vida a una persona. Eso es totalmente una... Bueno, nosotros no tenemos la palabra pecado, pero es un error de altísimo impacto. Por lo tanto, el concepto de la eutanasia activa o pasiva nos es ajeno. Sin embargo, tenemos un problema con el tema de los trasplantes. Y te explico por qué. Tú sabes que para el trasplante de, por ejemplo, de piel, no hace falta estar muerto, no hace falta estar vivo, puedes estar muerto. Sin embargo, para el trasplante de ciertos órganos, el cuerpo tiene que seguir mecánicamente vivo, aunque cerebralmente muerto. Y esto provoca una discusión importante, es decir, ¿puedo utilizar los pulmones aun cuando para ello necesito que la persona esté mecánicamente viva, aunque cerebralmente muerta? ¿Hemos de considerar esto como una muerte real? En el judaísmo la muerte se hacía como a la antigua, la pluma sobre boca y nariz para ver qué era lo del último aliento, etc. Esa persona sigue respirando. ¿Qué hacemos con ello? Este es un tema tremendamente sutil. Entonces, nosotros, es una discusión tremendamente importante y luego aparece el hecho de que nosotros enterramos y no cremamos, no incineramos. Por lo tanto, el órgano donado, la pregunta es ¿a dónde va?
Sí, pero vuelvo a insistir, estoy en el modo pregunta ahora, no en el modo respuesta. En el modo pregunta digo, ¿a dónde va? ¿Irá luego a la tierra? ¿O irá a la tierra luego o será cremado? Entonces, ¿entiendes? Estoy en modo pregunta, no estoy dando la respuesta aún, ¿de acuerdo? Pero en modo pregunta, que es lo que os planteaba antes, primero nos cuestionamos, encontramos respuesta, nos volvemos a cuestionar. Y cuando nos hemos cuestionado hasta el hartazgo, es el momento que decimos, chicos, vayámonos a casa que ya se acabó. Entonces pongamos 10, 3, 4 respuestas o lo dejamos para la semana que viene. Pero ya quizás se ha muerto el personaje. Bien, pero no, tenemos algunas respuestas previas. Nosotros en el mundo Mazortí aceptamos la declaración de fallecimiento que establece la medicina y la ley del país. La ley del país. Es decir, si la ley del país establece que se considera como muerte tal, la muerte cerebral, y se plantea eso, entonces a partir de ahí podemos trabajar. Puede haber una donación de órganos. Si no existiera, no. Sin embargo, nosotros no trabajamos ni actuamos en un mundo de eutanasia, de muerte activa o pasiva. A mí, si viene alguien, yo tengo gente en mi comunidad que con esto de los registros que se abrieron en la Comunidad de Madrid, de últimas voluntades, de gente que viene y me dice, Mario, quiero que seas el custodio de esto. Le digo, mira, yo te lo custodio. Ahora bien, una cosa es custodiar y otra cosa es estar de acuerdo con lo que hayas puesto aquí dentro, que no lo he leído. Pero si me estás preguntando cuál es el planteamiento, yo personalmente no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Sí, el testamento vital. Y es toda una historia, ¿eh? De todos modos te digo que la percepción de la gente, yo no sé si habéis visto fallecer gente. Yo he tenido un caso en particular de un niño al que he estado acompañando hasta su fallecimiento durante una semana entera y recién en ese momento es cuando te das cuenta realmente de cómo actúa lo divino y lo terrenal. No hay momento de mayor impacto en el vivo como en ese momento. Y es tremendo, donde realmente percibes, hablando con un señor mayor, como última anécdota y terminamos, te prometo, hablando con un señor mayor que se dedicaba, del grupo del mundo judío que se dedica a preparar los cuerpos para lavarlos, prepararlos, honrarlos antes del entierro. Nosotros los lavamos, los preparamos, etcétera, antes de enterrarlos. Y hay una jebra, un grupo de gente voluntaria, varones o mujeres, para preparar ambos cuerpos antes de ser enterrados. ¿De acuerdo? Y este hombre es un hombre que además acompaña también a la familia cuando están en ese proceso último donde la vida se va extinguiendo, se va apagando. Y él me decía, charlando con él, es de estas personas con las que puedes conversar durante milenios, que él ha llegado a distinguir el momento en el que la persona se está muriendo de verdad. Donde realmente se está muriendo, donde la ve y dice, le quedan unos pocos minutos. Y digo, ¿pero cómo es esto? Y dice, cuando lo veas, te vas a dar cuenta. Y te das cuenta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestro aguante.